Un documento es un registro de información que puede contener una combinación de datos, palabras, imágenes, sonidos y mensajes, los cuales poseen significado en determinado contexto de tiempo, lugar y circunstancias. Elaborar un documento consiste en transferir información a un medio escrito o audiovisual, lo que permite que dicha información pueda ser leída o interpretada por personas o dispositivos distintos a los que produjeron dicha información. En general, un documento, como por ejemplo un acta de nacimiento, un libro, una fotografía o una entrevista grabada en audio, es elaborado siguiendo una determinada convención o acuerdo sobre su estructura, contenido, forma y otras características aceptadas para documentos similares. Documentar es parte del proceso de crear información y conocimiento explícito. Los motivos de esa transferencia pueden ser, por ejemplo, comunicar, atestiguar, evidenciar o reportar información para fines ya sea de conocimiento o de la práctica en cualquier campo de la actividad humana. Sobre estas bases, en este primer apunte exploraremos dos aspectos principales. Primero, algunas de las necesidades que ayuda a resolver esta herramienta de documentar, cuando se utiliza adecuadamente. Y segundo, algunas de las claves instrumentales que nos permiten aplicar esta herramienta con eficiencia y eficacia. Al final te invitaremos a realizar un primer proyecto aplicado a fin de mejorar tu habilitación en esta herramienta esencial. Puede decirse que la totalidad de nuestras vidas está vinculada a documentos que dan cuenta de una gran diversidad de momentos, procesos y actividades. Con la llegada del Internet, esta condición se ha extendido de manera considerable. Desde que aprendemos a leer y escribir, iniciamos la práctica de registrar por medios externos lo que estamos aprendiendo, por ejemplo en cuadernos o en archivos digitales. Sin embargo, esta práctica es insuficiente, a menos que dichos registros sean organizados de tal manera que podamos recuperarlos y conectarlos entre sí para lograr un aprovechamiento más eficiente de la información. Para eso nos sirve la herramienta de documentar. Documentar no es solo guardar documentos en una caja o en un archivo digital. En cambio, forma parte indispensable de la creación y desarrollo de una memoria externa a nuestras capacidades naturales, que ayuda a preservar y compartir la información de individuos, grupos, instituciones y sociedades. Para estos y otros fines, documentar será útil siempre y cuando la aplicación de esta herramienta incluya, entre otros, los procesos de codificación, captura, almacenamiento y recuperación, los cuales permiten que la información contenida en documentos pueda ser preparada para diversos usos. En este contexto, documentar permite, entre otras cosas, 1. Preservar, aspecto que incluye captar, anotar y posiblemente transferir información. Poder almacenarla, recuperarla y aprovecharla de manera eficiente, es decir, sin merma o distorsión, depende en gran medida de un buen registro. Organizar la información que se documenta, sin lo cual se limitaría o incluso impediría su aprovechamiento oportuno en procedimientos oficiales, educativos, laborales o de salud, por mencionar solo algunos. En la era digital en que vivimos, el control de la información a través de su documentación no es opcional, es una necesidad real. Documentar es abrir la posibilidad de compartir o comunicar información en formatos y medios variados para los fines más diversos. La memoria documentada crea también la oportunidad de recuperar información pertinente para propósitos de análisis que da soporte a opiniones, argumentos o creencias. Un documento puede constituir una prueba o una evidencia, que por cierto no son lo mismo, y por lo tanto se constituye como un componente muy útil en la búsqueda de la verdad, prácticamente en cualquier campo de la actividad humana.
Lo que hemos tratado hasta este momento en el apunte nos ayuda a entender que el manejo adecuado de esta herramienta tiene relación directa con 3 ambientes específicos. Primero, el de la memoria natural que poseemos como seres humanos, esencial para la vida y característica determinante de su calidad. Segundo, el ambiente de la memoria externa personal de la información documentada acerca, por ejemplo, de identidad personal, salud, escuelas, familia, trabajo, bancos, casa y proyectos personales, entre otros. Y tercero, el ambiente de la memoria social, que no responde directamente a nuestros intereses o requerimientos personales de información, pero que es muy relevante en algún momento en función de actividades o proyectos que llevamos a cabo. Documentar para manejar eficiente y eficazmente la información implica entender no solo la naturaleza dinámica y funciones de cada uno de estos ambientes en el manejo de información documental, sino también la importancia de vincularlos, creando sinergias que permitan su aprovechamiento con la menor cantidad posible de fugas e incongruencias. Una manera de hacerlo es asumir que estos 3 ambientes son formas de la memoria, distintas entre sí en su estructura, procesos y finalidades, pero al mismo tiempo similares en su naturaleza cambiante y en los tipos de procesos que en su entorno se llevan a cabo. En este contexto, hay algunos aspectos prácticos que conviene mencionar acerca de la herramienta de documentar, para tomarlos en cuenta y validarlos de cuando en cuando, comprobando si los estamos poniendo en práctica adecuadamente. Primero, los fundamentos. Necesidades. Cualquiera que sea la fórmula que justifique la aplicación de la herramienta de documentar, dicha fórmula propondrá crear orden y congruencia en el caos, a sabiendas de que éste dice la última palabra, que generalmente abre la oportunidad de nuevas formas de orden. Finalidad. Posiblemente el punto de partida para la aplicación correcta de la herramienta de documentar. Esta definición servirá para asegurarnos de que los alcances y en general y complejidad de la memoria externa son los adecuados a nuestras necesidades de calidad de la información documentada. Seguridad. En el diseño de un sistema dedicado a la administración de información en documentos, una función esencial es garantizar que cualquier comunicación, manejo o cambio en dicha información sea realizado por la persona o procedimiento autorizado para hacerlo, evitando fugas o distorsiones de la información. Captura de información documentable. Codificación. Consiste en los criterios, metadatos, marcadores o símbolos, conforme a los cuales se llevarán a cabo todos los tramos del proceso de documentar, tomando en cuenta las características particulares de la información, así como de los medios y usos en los que se almacena, recupera y comunica. Generación o acopio. Es el tramo del proceso consistente en producir o en su caso recopilar información, considerando todo el conjunto del proceso de documentar. Registro. Aunque el término tiene varias acepciones, en este caso tomamos la relativa a transferir la información a un documento, ya sea información verbal o en forma de textos o imágenes. El registro es una de las etapas clave para lograr la congruencia de la información documentada. Organización. Distribución. En toda memoria compleja y la que creamos a través de la herramienta de documentar no es la excepción. La información es segmentada y repartida en diferentes puntos de la memoria o de la documentación con base en determinados criterios, lo que hace más eficiente su manejo. Almacenamiento, que puede ser físico, digital o en ambas modalidades. La palabra clave en esta función es preservación, es decir, la condición de saber que está prevista la reintegración de las partes o segmentos cuando sea requerida dicha información. Respaldo. Hay que partir de la base de que todo proceso de información es vulnerable e imperfecto, principalmente por razones de seguridad e integridad de la información. El número y variedad de respaldos confiables de la información tendrá que corresponder a la importancia crítica y necesidad de redundancia que le atribuimos a dicha información.
Utilización de la información. Recuperación. Sin duda, una función crítica consistente en reintegrar la información previamente segmentada y distribuida. El sistema falla, parcial o totalmente, si la información no se puede recuperar en condiciones óptimas de calidad, cantidad y oportunidad. Depuración. En la eficiencia y la eficacia de una memoria documental, la jerarquización y filtrado de la información son aspectos de su depuración, es decir, la eliminación o reubicación de documentos cuya información no es pertinente a la necesidad de la búsqueda. Aplicación. Hacer uso de la información documental para cualquier objetivo o a través de cualquier método o técnica es una oportunidad de seguimiento y retroalimentación, tanto de los documentos como del conjunto del sistema que los organiza. El primero de los proyectos correspondiente a este apunte se titula Necesidades que resuelve saber documentar. El objetivo es identificar necesidades personales de información que la herramienta de documentar puede ayudar a resolver. Localiza el documento en formato PDF de los proyectos en esta misma página del sitio de herramientas. Como se indica en todos los apuntes, ninguna actividad es obligatoria. La idea principal es que practiques lo que vas aprendiendo, no solo trabajando en los proyectos sugeridos, sino construyendo otros con otras herramientas que se acerquen más a tu experiencia y vivencias más relevantes.